Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Este video es para explicar la insulina. En particular, qué de la insulina, cómo se secreta y cuál es su mecanismo de acción. Vamos a comenzar entonces. Aquí tenemos una microscopía confocal de un islote de Langerhans que están en la parte del páncreas. Todas las células que están de color rojo son células beta-pancreáticas y esas son las células que secretan la insulina, que producen y secretan la insulina. La insulina, pues es un dipéptido, tiene dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta. La cadena beta tiene 30 aminoácidos y la cadena alfa tiene 21 aminoácidos. Entonces, en total, la insulina tiene 51 aminoácidos. Vean que la cadena alfa y la cadena beta están unidas por un enlace puente disulfuro y que también existe este enlace puente disulfuro entre las cisteínas de la cadena alfa. El receptor para insulina es un receptor tirosinasa. ¿Qué quiere decir eso? Que es receptor porque recibe a un ligando, reconoce a un ligando y ese ligando le causa un cambio de conformación, un cambio conformacional. Pero es tirosinasa porque en su parte citosólica tiene un dominio de tirosina sinasa. ¿Eso qué implica? Implica que cuando este receptor se active, puede fosforilar tirosinas. O sea, a las tirosinas les puede pegar un grupo fosfato. La abreviación de un solo aminoácido para la tirosina es una Y. Entonces, cuando nosotros veamos esto, una Y y con una P al lado, esto es una fosfotirosina. Y estas fosfotirosinas las puede producir el receptor tirosinasa cuando está en su estado activo. Evidentemente, para que esté en su estado activo, necesita que se una la insulina aquí. Los receptores de insulina no son receptores tirosinasa típicos, son más bien atípicos, porque el receptor para insulina es un tetrámero. Vean que tiene dos subunidades alfa, que son las que están en la parte, digamos, extracelular, y dos subunidades beta. Estas subunidades beta son las que más bien se parecen a los receptores tirosinasa tradicionales. Los receptores tirosinasa tradicionales o típicos son monómeros. Este es un tetrámero. Dos subunidades beta unidas mediante enlaces puente disulfuro a subunidades alfa y las subunidades alfa a su vez unidas entre sí por también un enlace puente disulfuro. Entonces, este es el receptor para insulina, es un receptor de tipo tirosina sinasa. Tiene función de receptor, pero también tiene una función enzimática. Y cuando se activa, se producen fosfotirosinas. Bien, ¿qué es lo que hace que se secrete insulina? ¿Cuál es la señal? La señal es el aumento de la glucemia, el aumento de la concentración de glucosa en el plasma. Esta que tenemos aquí es una célula beta pancreática. Las que vimos coloreadas de rojo en la primera imagen. Una célula beta pancreática que está en los islotes de Langerhans. Estas células beta pancreáticas en su membrana plasmática tienen un receptor, no es propiamente un receptor, es un transportador de glucosa. Los transportadores de glucosa se abrevian como GLUT. GLU de glucosa, T de transportador. Entonces, el transportador de glucosa que vemos aquí
deja pasar a la glucosa hacia el citosol. Es el GLUT2. Hay como 12 o 14 isoformas diferentes de GLUT. En particular, el que tienen las células beta pancreáticas es GLUT2. Y la glucosa, esto parecería que es un canal, pero no es un canal, es un transportador, no está abierto hacia el líquido extracelular y el líquido intracelular al mismo tiempo, no hay continuidad. Es más bien una estructura que sería como así. Está abierto hacia el líquido extracelular, se une la glucosa y luego se abre hacia el líquido intracelular y la deja pasar. En el citosol de la célula beta pancreática, la glucosa es fosforilada por la glucosinasa y se convierte en glucosa 6-fosfato, entra al ciclo de Krebs y el asunto es que pues se va oxidando de manera que tenemos que aumenta la producción de ATP. Esta producción de ATP aumentada inhibe a estos canales de potasio dependientes de ATP o canales de potasio sensibles a ATP. Al inhibir al potasio, a este canal de potasio que se estaba saliendo el potasio por este canal, el potasio deja de salirse y como tiene carga positiva, despolariza la membrana y esta despolarización hace que se activen estos canales de calcio dependientes de voltaje. Cuando se activan los canales de calcio dependientes de voltaje, el calcio, que está muy concentrado en la parte extracelular, entra a favor de gradiente a la célula. Y este aumento de calcio es el que hace que la insulina que ya estaba previamente almacenada en estos gránulos secretores o digamos vesículas, se libere. Y una vez que se libera, evidentemente va a interaccionar con su receptor y hace una vía de señales. La vía de señales que a nosotros nos interesa es una vía que se llama vía de la fosfatidilinositol-3-cinasa o de PKB o de AKT. Se llama la vía fosfatidil-inositol-3-cinasa, PKB o AKT. Entonces, pensemos que este es un receptor de insulina que ya se activó porque aquí en lugar de que diga señal de sobrevivencia, tenemos insulina. Y al activarse hace un cambio conformacional que le activa su función de tirosina sinasa. Cuando se activa su función de tirosina sinasa, una subunidad beta fosforila tirosinas de la subunidad beta adyacente y esta subunidad beta fosforila tirosinas de esta. Y ya tenemos fosfotirosinas. Aquí tendríamos que poner la letra Y, que es la abreviación de una sola letra para la tirosina. Ya tenemos fosfotirosinas. Estas fosfotirosinas son reconocidas por la fosfatidilinositol-3-cinasa, cuya función es fosforilar, transferirle grupos fosfato del ATP a fosfatidilinositoles. Aquí tenemos el fosfatidilinositol bifosfato. Por acción de esta enzima que le fosforila su posición 3 del anillo de inositol, ya tenemos el fosfatidilinositol trifosfato que ahora está fosforilado en su posición 3. Cuando se forman 3 fosfatidilinositoles, esos son sitios de reconocimiento para proteínas que tengan dominios pH. ¿Quiénes tienen dominios pH? PDK1 y AKT, el que le da nombre a la vía de señales. AKT y PKB es exactamente lo mismo. Es la misma molécula, pero tiene dos nombres distintos. Entonces, PDK1 se une a los 3 fosfatidilinositoles, AKT también. Cuando PDK1 se une al 3-fosfatidilinositol, se activa y fosforila a AKT. Por otro lado, mTOR,
que es un complejo macromolecular que tiene función de sinasa, también fosforila a AKT. Y cuando AKT está doblemente fosforilada, se disocia de la membrana y ya está en estado activo. ¿Qué es lo que puede hacer AKT? Una de las cosas que puede hacer AKT es fosforilar a BAD. BAD es una proteína proapoptótica. Por eso es que la insulina tiene efectos antiapoptóticos, porque hace que se active esta vía de sobrevivencia o de supervivencia celular. Y una de las cosas que hace la insulina entonces es inhibir la apoptosis. Otra de las cosas que hace es aumentar la síntesis de glucógeno, disminuir la lipólisis y favorecer la lipogénesis, por ejemplo. Bueno, pero algo muy importante relacionado con la glucosa es esto que vemos aquí. Aquí la insulina debería, no debería haber dos, debería ser solo una. Aquí está el receptor de insulina y la variación con la vía que les acabo de explicar es que cuando se forman fosfotirosinas en el receptor, lo primero que se une al receptor es esta proteína que se llama IRS o sustrato del receptor de insulina. Esta proteína también es fosforilada en tirosinas. Aquí se une la fosfatidilinositoltresinasa, que recuerden que su función es fosforilar en la posición 3 del anillo de inositol. Entonces, si tenemos fosfatidilinositol 4,5 bifosfato, va a pasar a ser fosfatidilinositol 3,4,5 bitrifosfato. Y con lo que ya vimos, que se activan PDK1 y AKT, pues ya va a terminar AKT o PKB activa, que es la misma molécula. ¿Cuál es la acción de AKT? Su acción es, aquí en la membrana, no en la membrana, no. En el interior de la célula hay vesículas que tienen este transportador que se llama GLUT4, que es el que está ahorita en la membrana. Pero cuando no hay insulina, los tejidos insulino dependientes, que ahorita les digo cuáles son, tienen a sus transportadores para glucosa de tipo GLUT4 en el interior de la célula. Los tienen en unas vesículas. Cuando se activa AKT por acción de la insulina, AKT hace que estas vesículas se trasloquen hacia la membrana plasmática y eso permite que la glucosa pueda entrar a las células. Entonces, esta vía de señales de la fosfatidilinositoltresinasa o AKT o PKB tiene que ver con dos cosas muy importantes. Una, con la supervivencia celular y otra con la traslocación de vesículas con GLUT4 en los tejidos insulinodependientes. ¿Cuáles son los tejidos insulinodependientes? Pues básicamente son tres. El hígado, que el hígado no tiene propiamente GLUT4, tiene GLUT2, igual que las células beta pancreáticas. El músculo esquelético, que ese sí tiene GLUT4, y el tejido adiposo. Entonces, cuando aumenta la concentración de glucosa en la sangre después de que comemos, se libera insulina de las células beta pancreáticas por el mecanismo que ya vimos. Se activan los receptores para insulina en los tejidos insulinodependientes y la glucosa puede entrar a las células porque los transportadores para glucosa que estaban en vesículas en el interior de las células se traslocan hacia la membrana plasmática y ya la glucosa puede entrar. En el hígado, la glucosa se almacena en forma de glucógeno
En el músculo esquelético también se almacena en forma de glucógeno, pero en el tejido adiposo la glucosa se va a transformar en triglicéridos. Y entonces eso es una función muy importante que tienen los receptores para insulina y la insulina en general. Espero que este video haya sido claro. Gracias por su atención. Y pues esto es todo por el momento.